estimados asistentes a este evento académico sobre los barrios, parroquias y calles tradicionales del Cusco, es una gran satisfacción para nosotros presentar al arqueólogo Irving Ferrandis Castro, exalumno del Colegio Ciencias, como debía ser ahí del centro histórico, el colegio emblemático y glorioso, con estudios también en la escuela de Nueva Alta, el centro educativo 51002. Tras esta formación de primaria y secundaria, pues nuestro amigo invitado esta noche tuvo su formación profesional en la Universidad Nacional San Antonio Abad, justamente en la carrera de arqueología, y también por el lado artístico estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes. Ha ejercido diferentes perspectivas o atribuciones del perfil profesional, tanto como artista como también arqueólogo. Ha sido docente de la Escuela Superior de Bellas Artes, es promotor y gestor cultural actualmente en el barrio de Santa Ana, y su producción intelectual ha sido plasmada en diferentes libros, por citar algunos de ellos, del año 2019, textos que son respecto al antiguo barrio del Cusco Santa Ana, Chauchos, Patrimonio y Monografía. El 2014 hace un compendio de arte colonial del Cusco, y quizás una de sus primeras producciones todavía en el 2006 es Rachi, la cerámica prehispánica y contemporánea. Bueno, hablar sobre Santana es remontarse también a lo que es la historia del Valle del Cusco, ¿no? Bueno, creo que básicamente lo que nosotros vamos a enfocar en el trabajo que hemos realizado es el poder haber plasmado todo un trabajo de arqueología, recopilar datos históricos, la historia de los barrios. Me quedaré En este caso, pues, nos hemos pretendido de que esta labor, pues, es tan elemental como poder enseñar y tratar de buscar la historia de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya la preocupación de muchos investigadores como John Rowe ya pues identificado una cerámica muy distinta a la que normalmente se conocía, que era la cerámica inca, ¿no? Entonces, haber visto de que en este sector teníamos la segunda aldea formativa con Chanapata, con 750 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, esto ya había sido también estudiado por Manuel Chávez, Luis Barreda Murillo. Jorge Llávar Moreno hace una selección de estos objetos, inclusive lo que podemos ver ahora en el Museo Regional, ¿no?, del Ministerio de Cultura. Y bueno, últimamente se han realizado trabajos de excavación en la zona de Marcavalle, encontrando cerámica Chanapata. Entonces, esta cerámica nos demuestra, pues, de que el Valle del Cusco ha tenido una formación, pues, tan temprana, desde este periodo que nosotros lo denominamos el horizonte temprano o el formativo del Valle Cusqueño, ¿no? Aunque muchos quizá en lo que corresponde, pues, a los estudios o al análisis que están realizando en este sector, pues están señalando de que Marcavalle fue el que ha ocupado todo el Valle del Cusco y no existiera Chanapata, y Marcavalle tiene más de 1000 años antes de Cristo. Pero sin embargo, creo que en esta lomada ha sido, creo, el eje del desarrollo, el eje donde se ha podido asentar esta sociedad humana. Porque vemos, porque el Valle del Cusco en relación a Marcavalle y Santana, pues habría que tener un control del valle, y estando ahí casi en medio del valle, pues ellos no podían haber tenido una visión mucho mejor de haber ubicado, digamos, en esta zona, en la lomada de Santana, ¿no? Conocida como Chanapata, que es la lomada. Algunos registros gráficos que son de mi autoría, donde vemos aplicaciones plásticas en cerámica con representaciones antropomorfas, zoomorfas. Y bueno, es muy, digamos, característico esta iconografía, esta representación de estos zorritos, ¿no? Y al margen de que se tienen los famosos tatas, ¿no?, que son aplicaciones plásticas de personajes que ahí se puede ver un rostro claramente, con sus extremidades superiores, con dedos, inclusive con 3 o 4 dedos, ¿no? Entonces, algo que es muy recurrente encontrar en cerámica, en Marcavalle y Chanapata, ¿no? Entonces,
creo que eso también es un dato que hay que todavía estudiar mucho más, y creo que en esto los responsables de lo que es el proyecto de investigación Marcavalle aún siguen haciendo este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Entonces, pero en el barrio de Santa Ana todavía se puede encontrar en excavaciones, ya sea por diferente motivo, objetivos, todavía fragmentos de cerámica formativa, ¿no? Entonces, en muchos casos ya el sector ya está fuera del centro histórico. Esta zona de Chanapata, que es conocido esta urbanización, se han encontrado fragmentos, pues que sí, o sea, corresponden a este periodo formativo, así como obsidianas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un registro ya de algunos vecinos pobladores que me lo han alcanzado las fotografías, ¿no? Entonces, pero ya no se puede hacer investigaciones en este sector porque no está dentro del centro histórico. Pero, sin embargo, es recurrente encontrar evidencias de esta índole, que pues igual, o sea, constituyen un acervo de que sí, que el sitio estaba pues íntimamente poblado desde lo que ha sido el formativo, ¿no? En la zona de la carretera, el Jirón Libertadores, hace unos 7, 8 años atrás, hubo un deslizamiento por problemas de instalaciones de agua, el cual ha permitido una remoción de un sector, una caída de un sector, y en el corte se ha podido encontrar cerámica, pero dentro de ello se ha encontrado una pequeña estatuilla, ¿no? Entonces esto es también propiedad de un vecino, ¿no? Que él gustosamente me lo ha alcanzado la fotografía, probablemente debe tenerlo esta estatuilla, que correspondería a este periodo, porque se encuentra asociado a cerámica Chanapata, ¿no? Entonces se trata de un personaje, como podemos ver, tiene mutilado el brazo derecho y el pie derecho, ¿no? Pero sin embargo lleva en el medio, en el pecho, hay una manera casi de un collar, está un pequeño orificio, y es un trabajo pues finamente labrado en lo que corresponde a arenisca, ¿no? Es un rostro quizá no muy conocido, pero sin embargo correspondería pues a este periodo. Como ya hemos dicho, son circunstanciales estos hallazgos, que sin embargo nos hemos dado un poco la molestia de poder haber hecho un registro de estos objetos, ¿no? Conocemos perfectamente ya estos elementos de cerámica con aplicaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos la Venus del Guatanáy, ¿no? Que claramente identifica pues a la representación femenina con todos sus atributos, ¿no? Mostrando, creo que, la clara fertilidad y básicamente lo que ha correspondido pues la importancia de haber tenido un desarrollo local en el Valle del Cusco, ¿no? Aplicaciones con representaciones antropomorfas o homorfas, y bueno, dentro de los estilos se han encontrado chanapata inciso sencillo, chanapata unido por secciones, chanapata pulido negro, chanapata punteado, inciso negro, pulido rojo, inciso rojo, tenemos ahí moco blanco, ¿sí? Y sobre el rojo, tenemos otro que son básicamente con las cuales se ha podido, digamos, un poco hacer una clasificación de los diferentes estilos de la cerámica Chanapata. Sin duda, en trabajos de excavación, en lo que corresponde hoy el Hotel Santa Ana, el Hotel Hilton, que ahora se denomina así, se ha hecho un plan de monitoreo arqueológico haciendo excavaciones en área, en todo el sector, y se ha encontrado como parte de los elementos culturales fragmentos de cerámica que corresponden pues todavía, como vemos ahí, la representación plástica de un felino, ¿no? Que es muy clásico de la cultura tiahuanaco. Entonces ahí hemos tenido presencia e influencia siempre del altiplano en lo que ha correspondido a este sector, ¿no? Hay que ver que todavía tiahuanaco pues nos antecede, tenemos casi aproximadamente entre 600, 500 años ya en nuestra era, ¿no? Entonces tenemos pues una muestra de que hemos tenido una fuerte influencia de lo que ha sido el altiplano. Tenemos cerámica de lucre, que corresponde básicamente a los estados regionales. Sin embargo, hemos podido hacer un registro de cerámica quilque, ¿no? Con claras representaciones antropomorfas en lo que corresponde al cuello de las vasijas. Y lo curioso es que estos presentaban unas trencitas, ¿no? Entonces son representaciones femeninas de los, como hemos podido verificar o ver por la plasticidad, la delicadeza, porque hemos encontrado también fragmentos que corresponden pues a personajes, podríamos decir, masculinos, ¿no? Y lo interesante es que se ha podido hacer un registro inclusive
de personajes que están sonriendo, ¿no? Entonces, como podemos ver en uno de los fragmentos de la diapositiva, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante haber hecho este tipo de registros y pues que a la larga constituyen, digamos, la presencia continua de lo que ha sido el formativo, ¿no? Tenemos de los estados regionales, ¿no? Con influencias pucaras. Ahí tenemos otro, por ejemplo, casi un personaje de orden masculino. Entonces, son vasijas que pues nos demuestra de que la apreciación plástica, estética, ha estado demostrado, digamos, desde lo que ha sido esto. Podríamos decir de que en estos sectores, sí, pues ahí teníamos la materia prima, habían alfareros desde estos periodos, ¿no? Entonces, en este sector, porque si nosotros podemos ver todavía en la zona de Arcopata, ahí tenemos ahí yacimientos de arcilla, ¿no? Entonces teníamos ahí afluentes de agua de que venían desde la parte superior inclusive, cosas que sí, pues son elementos tan importantes para poder tener la elaboración de cerámica. Entonces, y esto lo vamos a ver en algunas otras diapositivas mucho más adelante, ¿no? Algunos registros gráficos de la cerámica Quilque, ¿no? Que antecedió a los incas en este estado. Entonces hay que ver ya de que el barrio inca ya se establece sobre lo que ha sido ya una presencia de los estados regionales y sobre todo la presencia de los quilques en este sector, ¿no? Tenemos ahí más fragmentos que corresponden a este periodo, ¿no? Que básicamente son evidencias halladas por un plan de monitoreo arqueológico que es desarrollado en lo que ahora constituye el Hotel Hilton, ¿no? Carmenca como barrio inca, entonces ya Garcilaso lo había señalado de que desde más allá de la plaza al oriente del arroyo, que pasa por medio de ella, los barrios mencionados son Carmenca, entre los ayllus que los españoles encontraron en esta zona son el ayllo Chincheysuyo, ayllo Chasquero, ayllo Yanacona, ayllo Cinquenta, ayllo Cajá, Quispiguara, ayllo Poroy, que ahora todavía es el distrito de Poroy, ¿no? Entonces tenemos el ayllo Banansaya, ayllo Imbulinzaya. Entonces estos ayllus pues han sido, digamos, los que ya se establecieron en lo que corresponde en el barrio de Carmenca, ¿no? Entonces, básicamente un sector del barrio que estaba destinado a la actividad agrícola, ¿no? Entonces, también comentan cronistas de que en este sector habían pilastras donde había el control del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, al parecer, parece ser, esto es una fachada del templo de Santana, donde vemos este elemento como parte de la arquitectura del sobrecimiento, que deben ser, que deben corresponder a este periodo inca, ¿no? Entonces, por lo mismo que todavía ellos pudieron incluso acondicionar estos elementos que en la época inca tuvieron todo un uso y función en lo que han sido estos pilares, para hacer básicamente un control del tiempo, ¿no? Entonces, por ese sector tenemos lo que es el camino al Chincheysuyo, ¿no? Entonces, Pedro Ortiz de León, y el año de 1553 dice, creo yo que desde que hay memoria de gente, no se ha leído de tanta grandeza como tú este camino, hecho por valles hondos y por sierras altas, por Peña Viva, junto a ríos furiosos. Por esta parte iba llano y emprenado por las laderas bien sacado. Entonces él lo comparan como la Roma de América, ¿no? Entonces creo que eso también dice mucho de la grandeza de lo que fue pues la capital de los incas, ¿no? Entonces en este sector del barrio se establecieron ya con la época con los chancas, ¿no? Entonces tuvieron estos conflictos que todavía se dieron en lo que ha sido la expansión y el dominio del poder inca, ¿no? Entonces es ahí que se han tenido estos conflictos y los chancas siempre han tenido la intención de llegar a Cusco y poseerla de ellos, ¿no? Entonces, si es así de que en este sector pues fueron traídos etnias de chachapoyas y cañaris del norte, ¿no? Básicamente lo que ahora constituye pues la zona del Ecuador, ¿no? Entonces en este sector
entre ellos estos cañares que eran guerreros a sueldo. Ellos, básicamente, su función era resguardar al Cusco, ¿no?, de estas tentativas invasiones de los chancas, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos permanecen y llegan todavía a tener cierto poderío en lo que ha sido, pues, la época colonial, ¿no? Entonces, ya estaremos hablando más adelante sobre ello. En los trabajos de excavaciones arqueológicas en la zona ahora correspondiente a la zona de la avenida Arcopata, se ha encontrado en predios privados, ¿no?, todavía secciones de muros que corresponden, pues, a este gran sistema de andenes denominados Chahuaytafra, ¿no?, que corresponden al séptimo seque, según lo que da Bernabé Cobo en este sistema de seques y huacas, o igual también Toncio Udema en su obra igual que esta distribución de los seques y huacas estaban dados en esta zona, ¿no? Y había este gran sistema de andenerías con plataformas que todavía dan desde lo que ahora es el Colegio Ciencias, ya tenemos el muro, ¿sí?, el muro Inca, que era toda una plataforma, llegaba hasta lo que es la cuesta de Santana para tener todo lo que es el sistema de andenerías, ¿no? Entonces, si esto ha sido demostrado por excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en un mueble de la calle Tambo de Montero, se han encontrado secciones, segmentos de muros que corresponden al periodo Inca, de arquitectura correspondiente a andenes, y probablemente parte del camino de lo que correspondió a esa unión entre lo que ha sido estos barrios, ¿no?, entre lo que ha sido Carmenca y lo que daba pues ahora a la calle Huacapunco, que es más o menos la zona de Sapi, ¿no? Dentro de lo que han sido trabajos también de arqueología en el templo de Santana, se han encontrado vestigios de época inca, pisos de ocupación, estos todavía estudiados por el licenciado Reinaldo Bustinza, para hacer los trabajos de conservación, restauración y puesta en valor. Sin embargo, se han encontrado pisos de ocupación, ¿no? Entonces son contextos sellados donde se han encontrado evidencias como podemos ver, cerámica con representación iconográfica clásica de la época inca, que corresponde a íbalos. Tenemos ahí un elemento lítico que es un hacha, ¿sí? Asimismo, todavía en lo que corresponde todavía a la zona del Hotel Santana, ahí hemos podido ver, por ejemplo, un contexto funerario que correspondería a un individuo de sexo femenino. Lo interesante es de que esto tiene como contextos asociados elementos de instrumentos de cerámica, ¿no? Tenemos ahí en el registro, por ejemplo, un perfilador, tenemos una tajlina, tenemos ahí unas que son básicamente para elaborar cerámica. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, este contexto? Y es de una joven mujer, aproximadamente entre 25 a 30 años, ¿no?, con un asociado de instrumentos de elaboración de cerámica. Entonces, lo que quiere decir que esto en la época inca, sí, pues en el sector hacían cerámica también, ¿no? Entonces, habíamos dicho de que hay una beta, ¿no? Todavía hasta la década de los 90 existían ahí un horno para quemar ladrillos, tejas, que estaba siendo explotado toda esta zona, ¿no? Entonces, creo que eso todavía pues muestra de que este sector ha sido, digamos, un sitio donde se ha elaborado cerámica en la época pre-inca, inca, inclusive colonial, ¿no? Entonces, muestras son de estos elementos de cerámica que se asocian a todo lo que nosotros estamos señalando, ¿no? Entonces, con gran importancia, pues nosotros estamos pudiendo, digamos, asociar cada elemento que se halla en el sector a fin un poco de tener cuáles han sido, digamos, los oficios que se han dado en el sector, ¿no? Y habíamos hablado de este gran sistema de andenerías de Chahuaytafra, como vemos, ahí tenemos como límite lo que corresponde, pues, el río Sapi, ¿no? Entonces ahí tenemos básicamente esta división que en el otro lado está prácticamente la zona urbana. Después ahí tenemos otra sección que sería el Hana y el Urin, ¿no? Entonces, básicamente, que tendría toda una correspondencia social, ideológica más adelante, ¿no? Entonces, tenemos una de las calles principales, que es parte de la entrada y salida al Chinchaysuyo, que por este sector, el 14 de septiembre, pues ingresaron los españoles, Hernando de Soto, Pizarro, y desde entonces se llama la calle de la Conquista, ¿no? Entonces, una calle que ahora pues está en un total abandono, ¿no? Muy
pesar que al costadito está la Dirección Desconcentrada de Cultura, tenemos ahí también, casi frecuentemente pasa la gente de la Municipalidad del Cusco, pero sin embargo es una calle totalmente olvidada. Es así como nosotros los cusqueños tratamos a nuestro patrimonio, pregunto yo, ¿dónde está el cariño que nosotros como propietarios, vecinos, cusqueños, ahí dejando caer nuestros inmuebles a vista y paciencia de las autoridades? Entonces creo que eso nos debe llevar mucho a reflexión. Es una calle que tiene muchísima historia, desde la época pre-inca, inca, colonial, ¿no? Entonces, sin embargo, está la forma actual como un completo abandono. Entonces, las primeras iglesias, ya Diego de Esquivel de Navia dice, por el mes de abril de 1559 se erigieron 5 parroquias en esta ciudad, por el provisorio de Marqués de Cañete, el 28 de abril, que está en el libro de primero de las provisiones número 3, la cual, sacada la letra, es como sigue, ¿no? Entonces, hay todo un documento escrito en la cual ya pues da testimonio, digamos, de estas iglesias que se tenían que construir para indias. Dentro de ellos está San Blas, San Cristóbal, Santiago, San Sebastián, ¿no? Y tenemos pues estas 5 iglesias que eran básicamente su función evangelizar a los indios, ¿no? Entonces, dentro de ellos podemos ver parte de lo que ha sido la advocación a la gloriosa Santana, y desde entonces llevaría pues el nombre del barrio, ¿no? Entonces ahí vemos algunos de los lienzos, ¿no?, que existen en el actual templo de Santana. Tenemos ahí la presencia de Santana y San Joaquín, ¿no? Entonces, que es el esposo de Ana, los padres de María, los abuelitos de Jesús, ¿no? Entonces, interesante ver de que muchos de estos elementos pictóricos han sido parte de todo un trabajo de evangelización, ¿no? Entonces, ahí inclusive hemos hecho casi un registro. El primer sacerdote es Mateo de Arenas, que data de 1661, y ha tenido 139 párrocos en la parroquia de Santa Ana. El último es Pascual Peralta Cana, ¿no?, en 2019. Entonces, interesante es haber encontrado estos documentos que han quedado como un testimonio en lo que corresponde ahora al libro de Santa Ana, ¿no? Dentro de lo que ha sido, pues, las imágenes en las esculturas, tenemos ahí a Santa Ana, ¿sí?, y San Joaquín, el esposo. Entonces, son obras, básicamente se han encontrado datos históricos donde señalan, pues, estas celebraciones o contratos donde Juan Tomás Tuirutupa Inca realiza alrededor de 10 esculturas para lo que fuera este barrio, ¿no? Entonces, lógicamente, dentro de ellas está, pues, Santa Ana, San Joaquín, ¿no? Entonces, que tienen toda una misma, digamos, característica estética, plástica, que correspondería a este gran escultor, artista, arquitecto de la época colonial, ¿no? Entonces, en lo que corresponde al panorama de Monroy, podemos ver todavía secciones de lo que corresponde a este barrio de la época colonial, ¿no? Ahí todavía podemos observar el arco de Alcabala, que básicamente, pues, estaba totalmente controlado, y el templo, ¿no?, con la torre exenta, ¿no? Entonces, y de las pocas calles que tenemos, o las arterias de la época colonial, tenemos la calle Quilichapata, una calle totalmente olvidada hasta la fecha, ¿sí? Dentro de también de las festividades o imágenes sacras, tenemos ahí la imagen del Señor del Cabildo, ¿no?, que tiene toda una historia, ¿no?, que todavía narra de un río que dejó pintada en la pared, todavía en la antigua cárcel de la época colonial, que ahora queda en la calle Afligidos, ¿no? Entonces, tiene un altar en el actual templo, pero antes de esta imagen estaba ahí la Virgen de Montserrat en ese altar, ¿no? Entonces, el templo ha sufrido muchos cambios por los terremotos y también por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eso pues ha marcado de que el templo ahora luzca modestamente, porque sí tenían altares dorados, tallados, hay inclusive documentos, ¿no?, que dejan como testimonio, ¿no?, de que este templo tenía un rico decorado en lo que ha sido sus altares. Es más, uno de los altares, ahí estaba también la Virgen de Santa Bárbara, la que ahora participa en el Corpus Christi, ¿no?
Entonces ahí vamos a ver de que trabajadores o un grupo de obreros que vinieron de Poroy trabajaron en lo que ha sido la reconstrucción a inicios de 1912, donde cayó el techo del templo y se llevaron casi como contrapago, podríamos decirlo así, la imagen de Santa Bárbara que ellos ahora tienen, ¿no?, como patrona del distrito. Hay que ver de que los de Poroy eran parte del barrio, eran el Ayllu Poroy, ¿no? Entonces es así de que pues Santana estaba, pues, tenía como parte de sus riquezas, ¿no?, esta serie de lienzos del Corpus Christi, ¿no? Entonces ahí vemos a estos caciques cañaris que tienen ahí todas las plumas en la parte de la cabeza. Al parecer ellos, como dicen documentos de Virrey Toledo, les dieron la oportunidad para que realicen el Corpus Christi. Es más, Francisco de Uclacana era quien pedía ser alférez real, y ellos no podían acceder a ser alférez real porque era básicamente un atributo de la sangre real, de aquella sangre que venían pues de los incas, y no como ellos eran prácticamente etnias que se habían quedado y aposentado en lo que ha sido el barrio. Ellos eran cañaris, pero sin embargo ellos siempre han sido, digamos, su función de ser una guardia de élite, ¿no? Entonces siempre armados, y en las festividades de la colonia ellos eran prácticamente como la guardia real de la custodia. Ahí tenemos ahí de algunas principales imágenes, y es así que pues probablemente ellos como descendientes dejaron testimonio, digamos, de esta serie del Corpus Christi, ¿no? Muchos de estos lienzos debió tener, porque son anónimos, pero sin embargo debió tener algún nivel de participación la pincelada o el arte de Diego Quispe-Tito, ¿no? Quizá uno de los artistas más renombrados, de gran importancia, todo por las pinceladas que uno ha podido, o sea, si podemos hacer el análisis entre los lienzos de Diego Quispe-Tito que se encuentran en San Sebastián, que lamentablemente muchos de ellos han sufrido lo que ya todos nosotros conocemos como un desastre cultural, ¿no? Entonces, sin embargo, pues este estilo ha podido encarnar, porque hay que ver que la pintura cusqueña eran talleres donde participaban mucha gente, ¿no? Entonces había gente que se dedicaba a hacer los fondos, había otra gente que se dedicaba a hacer la parte de las florales, y la parte más delicada de la piel era pues quizá la pluma más importante de los artistas, ¿no? Entonces habían doradores, la gente que hacía la ropa de las imágenes. Entonces, en fin, era todo un colectivo que estas obras han quedado como anónimas, ¿no? Entonces, ahí dentro de lo que nosotros tenemos también uno de los planos más tempranos de Gaspar de Villar, tenemos ahí la zona de Santa Ana, ¿no? Entonces tenemos ahí la capilla de Indias, o el templo iglesia de Indias, ¿no?, de una sola nave. Tenemos ahí el portón que está mirando hacia la ciudad, ¿no? Tenía dos vanos principales, la torre exenta, ¿no? Sin embargo, podemos saber ese sistema de andenes, lo cual se ha podido corroborar que estos se han encontrado pues en excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces es una zona de área verde que se proyecta, creo, actualmente la construcción de un hotel. Esperemos que estos andenes se recuperen y se pongan en valor, ¿no? Tenemos el Arco de la Alcabala, ¿no?, que básicamente, pues todo producto que ingresaba o salía tenía que pagar los impuestos. Es así que la Plaza de Santa Ana, pues era casi como un terminal donde había todo un mercadillo, ¿no? Entonces casi todas las casonas que se encontraban en el barrio, pues eran casi como almacenes donde se almacenaban productos de pan llevar, ¿no? Sobre todo eso, las harinas, ahí es donde se criaban los cuyes, las zonas, pues producían todo esto generaban parte de un movimiento económico, ¿no?, que todavía dio hasta la época de la República, hasta que se construyera el mercado de San Pedro. Es así que todos los abaceras que existían en Santa Ana, pues fueron a vender todavía a lo que es el mercado de San Pedro. Entonces creo que esto ha sido uno de los terminales, por lo mismo pues que todos los productos que se traían del norte, de la zona del Chincha y Suyo, se establecía en este sector, y todo lo que ingresaba pagaba los impuestos, ¿no? Descendiendo por la calle principal, ¿no?, que esta es la calle en la época inca,
se llamaba Humacalle. Era la principal vía de todas las calles de la ciudad inca, ¿sí? Conocido con este nombre de Humacalle. Entonces, así de que inclusive hay partes, una versión todavía transmitida de generación a generación por versión oral, de que existía un general Cutirpa, ¿no? Y tenía a su esposa Oderay, la que le es infiel, ¿no? Entonces, Cutirpa como general se dio cuenta que su esposa tenía raros comportamientos y un día lo cogió fragante que le era infiel, ¿no? Entonces, él como comandante pidió permiso y ella prácticamente lo decapitó, la cabeza de su esposa quedó en uno de los, casi como un mástil de un tronco de árbol, ¿no? Entonces, dando muestra, pues, de que así morían las mujeres infieles, y por eso llamaba el nombre de Humacalle. Y desde 1534, cuando ingresan los españoles, ¿no? Entonces cambian esta calle por Avenida La Raza. Es así que esta calle, conocida ahora actualmente con este nombre de Avenida La Raza, porque los españoles pues se creían una raza superior, ¿no? Entonces, por lo mismo que todavía mantiene esta calle lo que corresponde al camino principal al Chincheysuyo, ¿no? Entonces, al pie de la cuesta tenemos acá un detalle interesante, ¿no? Entonces ahí son viviendas de la época colonial, ahí lo vamos a ver en algunas fotografías de inicio del anterior siglo. En excavaciones realizadas por el licenciado Carlos Rosell en lo que corresponde pues la Plaza de Santa Ana, se han encontrado contextos primarios, ¿no? Que corresponden a la República, a la época colonial, ¿no? Entonces hay que ver de que en la colonia no existía cementerio, entonces las personas que sí pues podían tener y daban donaciones a la iglesia podían enterrarse al interior de los templos, pero la gente modesta del pueblo pues podía enterrarse en los entornos de los templos o de las iglesias. Es así que en este sector pues se encontraron muchos contextos que corresponden a estos periodos de la época colonial y republicana, ¿no? Entonces, estos por estudios del Ministerio de Cultura. Asimismo, se asocian también a estos elementos, instrumentos o elementos que nos da pues todo un indicador que son básicamente talleres alfareros de la época colonial, ¿no? Entonces son unos separadores trípode, porque hay que ver que en la colonia ya traen el vidrio, ¿no? Que es un elemento decorativo que no conocían las culturas del Perú prehispánico. Sin embargo, pues en la colonia sí, ahí vemos algunos elementos de la cerámica de superficie vidriada, que era justamente, correspondían a talleres, ¿no? Entonces ahí podemos ver un plato que está pegado, es por acción justamente del vidrio. Entonces, demostrando de que en el sector se hacía también cerámica en la época colonial, ¿no? Esta es la fotografía contemporánea y veíamos, como en el anterior caso, la presencia, por ejemplo, de un elemento tan importante, ¿no? Tenemos acá una fuente de agua, ¿sí? Este inmueble todavía existe, ¿no? Pero este era un pasaje de la época, probablemente de la época inca todavía, ¿no? Entonces, esto es ya básicamente lo que corresponde a la avenida Arcopata, que es una avenida totalmente contemporánea republicana, ¿no? Entonces, lo que corresponde a esta fuente de agua, vean ustedes, son fotos todavía de la expedición, inclusive Hiram Bin. Vemos ahí este pasaje, ¿no? Entonces, vemos acá todavía una construcción, una edificación colonial esta se ha destruido para dar paso a la avenida Arcopata, ¿no? Entonces, básicamente, esta fuente debió corresponder todavía a la época inca, ¿no? Entonces, ahí vemos a un personaje que está ahí transportando agua todavía en estos barriles de madera, y lo interesante es ver de acá tenemos una fuente decorativa, por cierto, con una representación antropomorfa, y sobre ello ya probablemente en la colonia ha sido agregada una cruz, ¿no? Están talladas en piedra. Entonces, esta fuente todavía permaneció hasta 1920 y bueno, creo que con todo el transformar se perdió estos elementos que ahora solamente han quedado a manera de reseña nada más en este sector, ¿no? Este sería esa calle, ese pasaje de la época colonial, ¿sí? Y a esta avenida, y por cierto, al abrir,
se encontraron que tenían las bases de lo que fue pues, el sistema de andenes de la época, ¿no? La cual se proyecta casi en toda esa sección de la avenida Arcopata. Sí, algunos registros fotográficos de cómo fue cambiando esta vía principal que es la Cuesta de Santa Ana. En la anterior fotografía observábamos un canal en el medio de la arteria, la sección, las escalinatas que daban de extremo a extremo, ¿sí? Todavía vemos acá aparte este registro con estas características. Ya en el terremoto de 1950, ahí vemos ya con los deterioros que ha provocado ya la calle, la cuesta apuntalada, ¿no? Entonces, el templo que también sufrió mucho, digamos, con todos los avatares de lo que correspondió, pues, a lo que ha sido los sismos, el paso del tiempo, pues, una iglesia que después se convirtió en modesta, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de que el 17 de marzo de 1910, ¿no? Entonces, a horas de 8 de la mañana, en medio de una fuerte lluvia, el templo de Santa Ana se desplomó, ¿no? Razón por la que se formó de inmediato un comité de reconstrucción, ¿no? Entonces, precedido por Juan Pablo Villafuerte. Entonces, es aquí donde llegaron, pues, los amigos, personas de por hoy, ¿no? Que hacen trabajo básicamente de reconstrucción del templo, ¿no? Y es ahí en ese escenario donde probablemente se llevan la imagen de Santa Bárbara, que es la que participa posteriormente en lo que es el Corpus Christi cusqueño, ¿no? Porque por hoy su iglesia es totalmente contemporánea, ¿no? No es una iglesia de data colonial, para nada. Entonces la imagen de Santa Bárbara, por eso que acompañaba siempre, incluso en las fiestas del Corpus de Santa Ana, el Yasta Corpus, se festejaba también Santa Bárbara. Los pobladores de Poroy llegaban al barrio, ¿no? Tenían todo el Corpus Christi, regresaban al templo, ahí esperaban hasta el 26, 27 de julio, que era la fiesta del Yasta Corpus de Santa Ana, y es en ese entorno donde Santa Bárbara también se festejaba. Y el día 28 ya retornaba a Poroy, ¿no? Entonces, desde entonces en Poroy ahora es la festividad el 28 de julio, ¿sí? Entonces ahí vemos fotografías de 1950 donde la torre modesta cae y bueno, ya se hace todo un trabajo de reconstrucción. Ya actualmente la torre ya podríamos decir que son totalmente contemporáneas, ¿no? Entonces ahí es la arteria, la vía que da hacia las zonas, la vía Bancay, ¿sí? Que da hacia la zona de Arcopata. Ahí viendo un registro, por ejemplo, del sector de Picchu, ahí vemos la fotografía de Valcárcel, lo que ha correspondido a esta trocha, ¿no? Entonces, que tenía salida a lo que era, pues, la zona del norte, ¿no? Entonces, por lo mismo que este sector se constituyó como escenario, pues, de muchos acontecimientos que vamos a poderlo ver, ¿no? De imagen de Santa Ana, ¿no? En las diferentes festividades. Esta también debió corresponder a un Corpus de Christi, donde vemos hay arterias que están apuntaladas, que correspondería pues a 1950. Y esta es una fotografía, ¿no? De cómo era parte de este camino al Chinchaysuyo. Ahí tenemos todo lo que ha sido el barrio Santa Ana, aún despoblado, viendo todavía lo que ha sido la traza urbana de la República, ¿no? Y la salida de la zona de Ticatica al Chinchaysuyo, ¿no? Entonces, en esas otras fotografías que tenemos como registro, todavía no existía el arco que ahora vemos, que es obra ya del alcalde de Salízar, pero sin embargo vemos, hay testimonios, las bases del cimiento de lo que es el arco de adobe, el arco de entrada y salida al Cusco, ¿no? Entonces, obviamente, Santa Ana tenía todo un eje procesional donde correspondía, pues, a su jurisdicción, que es desde la zona de Nueva Alta, Siete Cuartones, que colindaba con el río Sapi, ¿sí? Y la zona de Ayahuayco por este lado, ¿no? Ahí vemos a un poblador todavía, ¿no? En lo que corresponde probablemente la carretera, en la plaza de Santa Ana, ¿no? Con una vista todavía de lo que correspondería al Cusco como ciudad, ¿no? Otra de las fotografías. Bueno, en fin, Santa Ana, pues todavía aún mantenemos todas estas tradiciones. Su plato típico es el coilagua, es una lagua de 7 harinas, que solo se hace exclusivamente en el barrio de Santa Ana, ¿no? Que corresponde a 7 harinas, una crema con un pedazo de cuy dorado y maní, ¿no? Entonces, el 26, 27 de julio,
es el único sitio donde podemos degustar de este famoso coilagua. Esta es la arteria, ¿no? Que todavía tenía, se unía a lo que es la avenida de Ticatica. Sin embargo, la entrada y salida era por este sector, ¿no? Entonces vemos todavía la plaza, esta es la zona de Girón Libertadores, que por cierto era el sector donde se hacían las primeras carreras de automóviles, ¿no? En este sector. Entonces vean de que este barrio ha tenido mucha historia en la época pre-inca, inca, colonial, la república, en la época contemporánea, ¿no? Entonces es así como ahora luce el barrio totalmente poblado, con alteraciones ya de una índole tan increíble como ver esta fotografía. Pareciera ser una fotografía del terremoto de 1950, ¿no? Es una fotografía contemporánea. El barrio se cae a pedazos, ¿no? Entonces, ahí frente a la desidia de los propios propietarios, de las instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, la Municipalidad del Cusco, pues creo que falta todo hacer un trabajo tan importante desde las bases vecinales, sociales. En algún momento, ¿no? Saludo a la señora Melvita, tuvimos actividades en los barrios, intentamos hacer todo un evento y promover, por ejemplo, un canon turístico, donde pueda generar, digamos, un ingreso para la recuperación de estos inmuebles, que es básicamente el testimonio. Entonces, ya entre comillas, los que dicen ser defensores del patrimonio, pues estas cosas no les interesa. Ya cuando hay un hotel grande, ellos recién empiezan, digamos, a ver algunos aspectos de intereses también. Eso hay que tener ojito siempre en lo que corresponde, pues, al cuidado y al respeto del patrimonio. Yo digo, ¿dónde están todos esos defensores del patrimonio cuando vemos que nuestros barrios, nuestros inmuebles se van cayendo a pedazos? No decimos nada, pero ya cuando hay un proyecto que se va elaborando, ya está en plena ejecución, recién, digamos, empezamos a poder, digamos, a gritar las voces al viento, ¿no? Sin embargo, creo que eso nos tiene que llevar a reflexión de que hay mucho que hacer en los barrios, en el Cusco, porque básicamente estos barrios del centro histórico constituyen lo que ha sido la parte elemental de la época colonial, inca, pre-inca. Acá tenemos todas las evidencias todavía donde podemos hacer estudio, pero sin embargo, pues de a poco también se va transformando este barrio, ¿no? La plaza ha sido siempre el escenario de muchas actividades y en el trabajo deportivo no ha sido ajeno a ello. Muchos saben de que en este barrio el campeonato de Santana, si no salía sangre, pues no se cobraba el foul, así de simple, ¿no? Entonces, uno de los campeonatos tan importantes que se dio hasta el año 1993, ya después se da la ejecución de la Plaza de Santana, modificando, y con ello pues destierra todo lo que ha sido actividades como el Gallo Tipi, el campeonato de fútbol, ¿sí? Que era pues tan aumentado e importantes, donde los players cusqueños pues ahí como circo romano se exponían, ¿no? Y hay que ver de que acá el fútbol pues no era, digamos, un tema económico como ahora se maneja, era por honor y ver de que qué barrio podía haber tenido los mejores jugadores y se llevaban solamente un trofeo como testimonio de que ellos hubieran quedado campeones, ¿no? Sin embargo, pues eso hacía de que este fútbol se daba como el fútbol macho, ¿no? En una de las fotografías podemos ver a muchos jugadores del Cienciano, ¿no? Tenemos a Viruta, a Perotti, Cano, los hermanos Paliza, ¿sí? Que son jugadores en su momento estaban en pleno apogeo y jugaban del club Cienciano. Es acá inclusive donde a Fran Palomino, el recién llegadito de Paraguay, cuando jugaba de la selección, ahí tuvo una lesión, un foul que le cometieron y le rompieron el tabique, ¿no? Entonces, y desde entonces prohibieron a los jugadores profesionales jugar en este tipo de campeonatos, ¿no? Interesante, por cierto, y ver pues de que estos eran circos romanos en el mes de enero y febrero, donde se daban las temporadas de lluvia, ¿no? En un piso de arcilla y lodo, básicamente, era todo un acontecimiento y por lo mismo que mucha gente del Cusco llegaba a Santana para ver estos campeonatos que se daban inclusive jueves, sábado y domingo, todo el día, ¿no? Entonces vean ustedes tan grande espectáculo que se daba en este barrio, ¿no? Todavía mantenemos a hacer nuestras comadres, nuestros compadres. Esta es una escena en la cual hemos querido representar
a una picantera, que básicamente Santana pues se considera patrona de las carniceras, patrona de las picanterías, de las costureras, porque en Santana existían muchas costureras en la cuesta de Santana, tenemos muchas incluso historias con relación a demonios, ¿no? Entonces, creo que eso todo ha enmarcado porque la abuela Santana era la madre que enseñaba todo, ¿no? Ella sabía cocinar, sabía tejer, sabía de costura, sabía hacer la chicha, que era lo más importante. Ya desde ya todos los de San Cristóbal hay que cobrarles de tanta chicha que se llevó San Cristóbal, ¿no? Porque se comía, se tomaba todo el raqui de chicha y nunca pagaba, ¿no? Entonces creo que eso todavía tenemos tantas versiones orales, populares, de lo que han sido las imágenes del barrio, ¿no? Y finalmente quiero presentar, esto es parte de mi producción bibliográfica, ¿no? Unos textos de arte colonial cusqueño, patrimonio, museología, museografía, y mi último libro que corresponde al antiguo barrio del Cusco, ¿no? Chanapata, Carmenca, Santana, que son básicamente un poco de lo que hemos querido mostrar y dar a consideración de que en este sector del barrio, pues sí, realmente por los testimonios es el más antiguo del Cusco, ¿no? Y habíamos hablado desde 750 años hasta la actualidad, ¿no? Con un desarrollo en los diferentes periodos. ¿Sí? Muchísimas gracias y esto ha sido parte de la muestra que hemos querido hoy a ustedes brindarles, mi querido público y amigos dedicados al turismo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Quisiera hacer una pregunta, licenciado Edwin. No sé si podría hablaros un poco más sobre este plato típico que se hace en la festividad de Santana, que es el cuilagua. ¿Cómo apareció en el Cusco? Y un poquito más sobre la historia, por favor. Gracias. Bien, entonces hay que ver de que Santana, a partir de la colonia y la parte de la república, ha sido un terminal comercial, ¿no? Entonces era donde la gente llegaba, por eso que en el sector incluso hay gente de chincheros, gente de maras, traían todos sus productos y comercializaban lo que ha sido la Plaza de Santana, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, casi muchos de estos inmuebles tenían, pues, eran almacenes de graneros, y es ahí donde surge este plato de 7 harinas, ¿no? Entonces, teníamos de cebada, teníamos de maíz en sus variedades, teníamos las habas, ¿no? Entonces, estos al ser tostados y mezclados, una crema, ¿no? Sustanciosa, por cierto, porque ahí pues también se juntaba un trozo de cuy dorado con maní, ¿no? Entonces es un plato que solamente se hace el 26 y 27 de julio de cada año, por el Corpus, el hasta Corpus de Santana, ¿no? Entonces que ahora ya inclusive pues muchas de las señoras vianderas ya están perdiendo, digamos, el secreto de hacer esta crema, ¿no? Entonces, en algún momento surgía la idea de promocionar, de un poco de incentivar a las personas que conocían en hacer este plato típico, ¿no? Entonces, y darles un incentivo, ¿no? Porque es parte de nuestro acervo cultural, ¿no? La gastronomía ha sido tan elemental, y es así que en este sector, pues, encontramos muchos de estos productos, ¿no? Y habíamos indicado de que posterior a ello, pues, se da la construcción del mercado de San Pedro, ¿no? Y es ahí donde casi la mayoría de los comerciantes de Santana pues toman posesión, ¿no? Todavía en la actualidad hay mucha gente, comerciante del mercado de San Pedro que corresponden al barrio. Entonces este plato de cuilagua es sin duda el plato bandera de la festividad del Corpus de Santana y San Joaquín. Buenas noches, Irving. Muchas gracias por la exposición muy bonita. En el año de 1536, Manco Inca cerca de la ciudad del Cusco, y se menciona que los españoles en su desesperación salen de la iglesia del Triunfo y toman la ruta de Carmenca. ¿Tienes alguna idea más o menos qué ruta habrían tomado ellos para tomar luego Sacsayhuamán? Y obviamente la definición de lo que es la rebelión, ¿no? Y otra pregunta más, por favor, aprovechando ya.
¿Tienes alguna relación del nombre de Poroy, ya que esto correspondía al barrio Santa Ana? ¿De dónde viene el nombre de Poroy? Muchas gracias. Sí, existen algunas citas biográficas donde todavía pues avisoran y toman inclusive como parte de estrategia de cómo podían ellos tomar lo que es Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que en 1536 estaban totalmente sitiados los españoles y bueno, pues una de las, quizá de los baluartes donde ya Manco-Incas se habían replegado era Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, muchos de los españoles básicamente se posicionaron de lo que ha sido Santa Ana para poder tener un control de visión con relación a lo que ha sido Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, porque desde Santa Ana se tiene todo un panorama de ver toda la parte de Sacsayhuamán. Entonces, así que ellos arman toda una estrategia para poder tener estos conflictos, ¿no? Y bueno, sabemos por historia de que pues ahí se dieron estas guerras entre españoles y los incas, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, Manco Inca ya vencido, se empieza, digamos, a replegar en lo que es el valle y llegando a Vilcabamba, ¿no? Entonces, eso con relación, digamos, a lo que ha sido el rol de Santa Ana, ¿no? Entonces, en este aspecto, creo que ha sido su posición geográfica ayuda mucho a lo que es el control del Valle del Cusco, ¿no? Sí, por lo mismo que ya esto inclusive ya lo sabían mucho más antes, cuando todavía teníamos pues las invasiones o las tentativas invasiones de los chancas. Es así que se establecen ellos en todo lo que ha sido Santa Ana para poderse, digamos, asentar. Entonces, posterior a ello, pues ya muchos cañaris, Chachapoyas se establece y se quedan en lo que corresponde este barrio. Entonces, en las crónicas señalan básicamente que habían 8 ayllos, dentro de ellos pues tenemos el ayllo chasquero, ayllo poroy, ¿no? Entonces, más allá de lo que pudiéramos encontrar relación, pues no la tenemos muy claro, no tenemos mayores fuentes, pero sí, o sea, de que en este sector habían también chasquis, ¿no? Por eso se llama ayllo chasquero. Entonces, interesante porque era pues la ruta al Chinchaysuyo, ¿no? Entonces, ver de que en este sector existían ya, digamos, un ayllo que eran pues exclusivamente de estos chasquis que tenían que desplazarse por este camino principal, ¿no? Y ayllo por hoy, en relación, digamos, a lo que no tenemos mayor, digamos, datos con lo que pudiera provenir su nombre, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ahora es parte del distrito. En un momento correspondió a lo que ha sido todo esto, lo que correspondía al barrio Carmenca, ¿no? Muchas gracias, Irvincito. ¿Alguna pregunta más, por favor? Gracias por toda la información que nos ha dado. Tenía una consulta. Usted hace referencia con relación a que donde ahora se encuentra la parte delantera de el templo de Santa Ana, se realizaba comercio. ¿Tiene esto antiguamente algo que ver con el arco de la Alcabala? Por supuesto, ¿no? Entonces, en la colonia teníamos justamente este arco de Alcabala, donde básicamente tenían que pagar los impuestos, ¿no? Entonces, era mucho más fácil a la gente, inclusive del centro de la ciudad, venir a Santa Ana a comprar sus productos, digamos, de pan llevar, y es así que ahí se establecen también, ¿no? Entonces, y se forma este terminal comercial, ¿no? Es más, inclusive hasta el periodo de Daniel Estrada se ha realizado todavía el mercadillo de Santa Ana. Entonces, lo que quiere decir que esto todavía ha trascendido, ¿no? De una u otra forma ha habido personas que estaban pues ligadas al comercio de algunos productos de pan llevar, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues ahora ya ha sido desplazado desde que existió el mercado de San Pedro, que era pues mucho más accesible, el transporte. Tantos factores han influido. Entonces, creo que a partir de lo que ha sido la colonia, sí existía ahí un mercado, ¿sí? Era un terminal, y por lo mismo que cada casonas eran también almacenes, donde sí uno podía encontrar todo tipo de granos traídos de las diferentes zonas de las diferentes regiones, incluso
los distritos o provincias del Cusco, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el barrio muchos vecinos que provienen de la zona de Maras. Existe una asociación Chincheros, ¿no? Entonces, que era básicamente, pues, de este sector donde traían igual muchos productos y se comercializaban. Entonces, y esta gente traía, comercializaba y de a poco se ha sentado en lo que ha sido el crecimiento del barrio. Y por lo mismo creo que eso también ha sido parte de un factor, digamos, económico que existía en el sector, ¿no? En la actualidad ya Santa Ana es ya un sitio, podríamos decir, casi como un dormitorio, porque la gente hace todo tipo de actividades, se desplaza a sus diferentes zonas de trabajo, por la mañana y por la noche vienen a pernoctar, ¿no? Entonces es una pena y mucho de esto pues tiene que ver también ahora la presencia del turismo, ¿no? Y ya hay muchos inmuebles que están en venta, ¿no? Entonces, y esto pues está permitiendo de que de a poco estamos perdiendo pues la autenticidad de nuestros pobladores y probablemente sean adquiridos por empresas extranjeras, ¿no? Entonces que tienen también toda la capacidad económica para ponerlos en valor, porque hay que ver la realidad, ¿no? Entonces, para el poblador cusqueño, propietario de estos inmuebles, es casi imposible poner en valor, ¿no? Entonces hay que ver los trámites que se realizan ante las instituciones, como es el Ministerio de Cultura, la municipalidad, para solamente, yo lo digo porque he sufrido en carne propia, para hacer simples trámites, pues a uno le ponen muchas trabas y te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Para tener una inspección técnica nada más, tiene que pasar 3, 4 meses, darte una opinión nada más. Entonces, imagínense todos los trámites y los costos. Y por lo mismo que estos sectores, pues, se han dejado de ser productivos, ¿no? Entonces, creo que esa era la relación que siempre ha habido en lo que ha sido esta plaza de Santa Ana, ¿no? Entonces, inclusive, pues, hablar de plaza era tener, digamos, comercio. Entonces, había muchísima actividad. Ahora tenemos un parque, que por cierto, sí, pues, bonito, pero solamente para poder, digamos, tener cierta visión del Cusco, ¿no? Entonces, pero sin embargo, uno si se ubica en la parte de la plaza, puede ver ya las casonas que están ya en pleno proceso de deterioro y caída, ¿no? Entonces, ahí estamos, entonces, perdió todo eje económico de lo que correspondía a este importante barrio. Gracias, Irvincito. Tengo una consulta. En la calle Nueva Baja, esquina con Arones, está la escuela Sibirichi y todavía se puede ver una pileta que, por lo que estábamos rastreando, parece que es todavía de 1700. ¿Qué información tiene sobre la pileta? Bueno, en relación a la pileta, uno que ya no corresponde casi a Santa Ana, ¿no? Entonces, porque ese ya, de Santa Ana era hasta Nueva Alta, pero sin embargo, creo que esta pileta todavía debió tener, pues, todavía la fuente que emana, que era desde la parte superior de Santa Ana, que eran los canales de irrigación que correspondía a este sistema de andenes y la plataforma que tiene que ver con lo que es el muro Inca de todo lo que es el Colegio de Ciencias, ¿no? Entonces ya en la colonia, probablemente esto ha sido pues cambiado por una escultura, ¿no? Es una representación femenina, ¿no? Donde está brotando ahí por los pechos, pero por la presencia del bronce ya parece ser muy posterior incluso a 1800, ha tenido ciertas modificaciones, entonces yo creo que su data también daría casi a 1900, ¿no? Entonces, casi a finales de 1800 y 1900, ¿no? Entonces, a los inicios. Entonces, creo que ahí correspondería a su data. Realizaron excavaciones ahí el arqueólogo Ives Béjar en lo que corresponde a la institución educativa Sibirichi, ¿no? Entonces, ahí encontró también cerámica de la época colonial, pero ya muy posterior a ello, ¿no? Inclusive se asocia a cerámica casi republicana. Es que hay que ver también de que estos inmuebles pues han sufrido, digamos, muchas modificaciones en estos periodos, ¿no? Entonces, creo que su data sería a finales de 1800 e inicios de 1900, ¿no? Gracias, licenciado. Realmente ha sido una noche muy productiva con dos expositores
que han versado bastante sobre aspectos de repente muy poco difundidos, sobre emblemáticos barrios del centro histórico como es San Cristóbal y Santa Ana.